Las fallas de Valencia se acercaban, y la ciudad comenzaba a vibrar con el bullicio de la preparación. Las calles se llenaban de luces y color, mientras las figuras de cartón piedra tomaban forma en los talleres. Sin embargo, en medio de esta euforia, yo me sentía atrapada en una rutina monótona que me ahogaba. La conexión con mi esposo se había desvanecido, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Las conversaciones se limitaban a lo esencial, las risas y las miradas cómplices parecían un eco lejano de lo que alguna vez fue. Cada mañana el mismo ritual, él se iba al trabajo y yo me quedaba en casa, rodeada de tareas domésticas y recuerdos de un pasado más vibrante. La paella que solíamos cocinar juntos ahora era solo una tradición solitaria. En ocasiones me sentía como una sombra en mi propio hogar, observando cómo la vida pasaba sin mí. La falta de comunicación había creado un abismo entre nosotros, uno que parecía imposible de cruzar. Todo cambió una tarde durante una reunión en la oficina donde él trabajaba. El jefe llegó tarde, su presencia era imponente y su carisma llenó la sala. Me sorprendí al notar cómo todos lo miraban con admiración. Era un hombre seguro de sí mismo, con una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Mientras hablaba sobre los proyectos futuros, sentí que algo dentro de mí despertaba. No era solo admiración profesional, había algo más profundo que comenzaba a emerger. A medida que avanzaba la reunión, nuestras miradas se cruzaron varias veces. Una chispa eléctrica recorrió el aire entre nosotros, y por un instante olvidé el lugar donde estaba. Era como si el resto del mundo se desvaneciera y solo existiéramos él y yo en esa sala llena de gente. Después de la reunión, nuestros caminos se encontraron nuevamente en el pasillo. Él hizo un comentario ligero sobre el clima y sonreí sin poder evitarlo. Las vacaciones estaban a la vuelta de la esquina y con ellas la promesa de días diferentes. La idea me emocionaba, quizás podría escapar del peso del silencio en casa por unos días. Sin embargo, también había una sombra oscura, la lealtad hacia mi esposo pesaba sobre mis hombros como una losa. Mientras empacaba mi maleta para el viaje a la playa, no podía dejar de pensar en aquel encuentro fugaz con el jefe. La atracción crecía dentro de mí como un fuego incontrolable. Sabía que debía ser cautelosa, después de todo, era el jefe de mi esposo. Pero cada vez que pensaba en su sonrisa o su mirada segura, me sentía más viva. Llegamos al hotel frente al mar, las olas rompían suavemente contra la orilla mientras disfrutábamos del ambiente relajado del lugar. La cena inaugural fue mágica, luces tenues y música suave creaban un entorno perfecto para dejar atrás las preocupaciones cotidianas. En medio del bullicio del restaurante lleno de turistas, vi al jefe sentado en una mesa cercana. Nuestros ojos se encontraron nuevamente y sentí como mi corazón latía con fuerza. A medida que avanzaba la noche nos encontramos conversando casualmente en el bar del hotel después de la cena. El ambiente era acogedor, las risas resonaban alrededor mientras disfrutábamos de unas copas juntos. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños perdidos entre las obligaciones diarias y nuestras aspiraciones olvidadas. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron con intensidad por primera vez desde aquella reunión inicial. El mundo a nuestro alrededor desapareció nuevamente, solo existíamos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo. Fue inevitable, nos acercamos lentamente hasta que nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos asustados por lo que acabábamos de hacer. La atracción había crecido hasta convertirse en algo palpable e innegable entre nosotros dos durante esas vacaciones idílicas junto al mar Mediterráneo. Pero ahora enfrentaba una decisión difícil. ¿Seguir adelante con esta conexión inesperada o regresar a mi vida anterior? Mientras contemplaba todo lo sucedido esa noche bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano, sabía que nada volvería a ser igual después de esto. Las vacaciones habían comenzado como un intento por escapar del vacío emocional que me rodeaba, sin embargo, ahora me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro cargado con lealtades complicadas e insatisfacciones profundas. ¿Podría arriesgarlo todo por una chispa? La respuesta no sería sencilla ni rápida. Así fue como comenzó mi viaje hacia lo desconocido, donde cada decisión tendría consecuencias profundas e irrevocables para todos los involucrados.
Las luces de Valencia se encendían al caer la noche, y el aire cálido traía consigo el aroma de la paella que se cocinaba en los restaurantes cercanos. La ciudad vibraba con la energía de las fallas, una celebración que prometía magia y alegría. Sin embargo, yo me sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Las risas y los fuegos artificiales parecían burlarse de mi confusión interna. El jefe de mi esposo había sido una sorpresa en nuestras vacaciones. Su presencia era magnética, su risa resonaba con un eco que me resultaba familiar y extraño a la vez. Durante el primer día, mientras caminábamos por las calles iluminadas, noté cómo sus ojos se posaban en mí más de lo habitual. Había algo en su mirada que desnudaba mis inseguridades y despertaba un deseo latente que creía olvidado. En la cena del segundo día, todo cambió. La mesa estaba adornada con flores frescas y copas de vino tinto. Las conversaciones fluían entre risas y anécdotas sobre el trabajo, pero había una tensión palpable en el aire. Él se sentó a mi lado, su cercanía era electrizante. Cada vez que nuestras manos se rozaban al alcanzar el pan o servirme más vino, una chispa recorría mi cuerpo. ¿Te gusta Valencia?, preguntó con una sonrisa despreocupada. Es hermosa, respondí, tratando de mantener la compostura. Pero mis palabras no parecían suficientes para ocultar lo que realmente estaba sintiendo. En ese momento nuestras miradas se encontraron intensamente, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. El ruido del restaurante se desvaneció, solo existíamos nosotros dos. Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia él y nos besamos. Fue un instante fugaz pero lleno de promesas no cumplidas. El beso fue un punto sin retorno. Regresé a nuestra habitación esa noche con un torbellino en mi pecho y una mezcla de culpa y emoción recorriendo mis venas. La lealtad hacia mi esposo pesaba como una piedra sobre mis hombros, mientras que la atracción por el jefe crecía como un fuego incontrolable. A medida que pasaban los días, las vacaciones se convertían en una danza delicada entre lo correcto y lo deseado. Cada encuentro casual entre nosotros estaba cargado de significado, cada sonrisa compartida encendía esa chispa nuevamente. Sin embargo, cada vez que pensaba en mi esposo, una sombra oscura me envolvía. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esta conexión efímera? Las fallas comenzaron a tomar forma alrededor nuestro, las figuras gigantescas estaban listas para ser quemadas en honor a la tradición valenciana. Mientras tanto, yo luchaba con mis propios demonios internos, el deseo versus la lealtad. La presión aumentaba al saber que cada momento compartido con él era uno más lejos del camino convencional que había seguido durante tantos años. Una tarde decidimos visitar un bar local después de recorrer las calles llenas de vida. El lugar era acogedor, las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas y los sonidos del flamenco llenaban el ambiente cálido. Nos sentamos en una esquina apartada donde podíamos hablar sin ser molestados por miradas curiosas. ¿Qué haces aquí?, preguntó él mientras jugaba nerviosamente con su copa. Buscando algo, estoy segura del que, respondí sin poder evitar sonreír ante la ironía. Ambos sabíamos lo que significaban esas palabras, estábamos buscando algo más allá de nosotros mismos, algo perdido entre las rutinas diarias y los compromisos olvidados. La conversación fluyó naturalmente entre risas y recuerdos compartidos hasta que la atmósfera cambió súbitamente. Nuestros ojos se encontraron nuevamente cargados de emoción reprimida. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron en un beso apasionado. Fue un momento robado al tiempo mismo donde todo parecía posible. Al separarnos rápidamente por culpa e incertidumbre, miré hacia otro lado mientras trataba de recuperar el control sobre mí misma. Esto no está bien, murmuré casi inaudiblemente. No sé si importa, contestó él con sinceridad desarmante. Ese intercambio dejó claro que ambos estábamos atrapados en esta red emocional complicada pero irresistible. Sin embargo, sabía que debía poner límites antes de perderme completamente en este juego peligroso. Las noches continuaron transcurriendo entre encuentros furtivos llenos de risas nerviosas y miradas cómplices. Cada uno dejaba huellas indelebles en mi corazón dividido entre dos mundos opuestos, uno lleno de amor familiar y otro repleto de pasión desenfrenada pero incierta.
Conforme nos acercábamos al final de nuestras vacaciones, la presión aumentó aún más al pensar cómo regresaríamos a nuestra vida normal después de haber cruzado límites tan peligrosos e inexplorados. Una tarde decidimos dar un paseo por la playa al atardecer. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras el sol comenzaba a sumergirse en el horizonte naranja y rosa. Caminamos juntos sin rumbo fijo cuando él tomó mi mano firmemente entrelazando nuestros dedos como si fuera natural hacerlo. ¿Qué pasará cuando volvamos?, preguntó finalmente mientras su mirada buscaba respuestas en mis ojos. No lo sé, respondí honestamente sintiendo como un nudo se formaba en mi estómago ante la realidad inminente. Había llegado el momento crucial donde debía decidir si seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme por completo en esta relación prohibida llena de promesas vacías e incertidumbres dolorosas. Mientras regresábamos al hotel bajo un cielo estrellado repleto de preguntas sin respuesta flotando entre nosotros como sombras ocultas tras cada estrella titilante, sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de permitirles gobernar mi vida entera o arruinar todo lo construido hasta ahora. Las luces del bar iluminaban tenuemente nuestras caras, creando un ambiente cálido que contrastaba con la tormenta de emociones que me invadía. El murmullo de las conversaciones y el tintinear de las copas parecían pertenecer a un mundo ajeno, uno donde la culpa y el deseo se entrelazaban en una danza peligrosa. Sentada frente a él, cada palabra que intercambiábamos se convertía en un hilo más que tejía nuestra conexión secreta. ¿Te gustaría pedir algo más?, preguntó con una sonrisa que me hizo olvidar momentáneamente mis dudas. La atracción era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A pesar de la culpa que me consumía, había algo en su presencia que me hacía sentir viva, como si hubiera despertado de un largo letargo. Quizás solo un café, respondí, intentando mantener mi voz firme. Pero en el fondo deseaba perderme en esa conversación interminable, explorar cada rincón de su vida como si fuera un mapa desconocido. Mientras hablábamos sobre trivialidades y sueños perdidos, la atmósfera cambió sutilmente. Una mirada intensa cruzó entre nosotros, era como si el tiempo se detuviera y todo lo demás desapareciera. En ese instante los dilemas morales y las lealtades se desvanecieron. Nuestros labios se encontraron en un roce tímido al principio, pero rápidamente se transformó en algo más profundo. La conexión emocional que había estado buscando desde hacía años fluyó entre nosotros como un río desbordado. El beso fue breve pero intenso, lo suficiente para encender una chispa que no podría ignorar. La culpa regresó con fuerza después del contacto, recordándome la traición que estaba cometiendo. No podía dejar de pensar en mi esposo y en cómo esto cambiaría todo si llegara a enterarse. Sin embargo, la atracción era tan fuerte que parecía arrastrarme hacia él sin remedio. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré mientras me apartaba ligeramente para recuperar el aliento. No lo sé, contestó con sinceridad, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y confusión. Pero no puedo evitarlo. La conversación continuó fluyendo entre nosotros mientras el bar se llenaba de risas ajenas y música alegre. Cada palabra parecía acercarnos más a una decisión inevitable, seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme por completo en esta relación prohibida llena de promesas vacías e incertidumbres dolorosas. Las horas pasaron volando mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas, revelando fragmentos ocultos detrás de nuestras sonrisas cotidianas. Hablamos sobre nuestros trabajos, nuestras pasiones y los sueños olvidados, cada confesión era como un ladrillo más en la construcción de nuestra conexión secreta. En algún punto durante la noche, él mencionó las fallas y como siempre había deseado experimentar esa explosión de colores y emociones en Valencia. Mis recuerdos comenzaron a fluir, las calles llenas de vida, los monumentos ardientes y la paella compartida con amigos bajo el sol brillante. Deberías volver para verlas, le sugerí sin pensar realmente en las implicaciones detrás de mis palabras. ¿Y tú vendrías conmigo?, preguntó con una mirada traviesa que encendió aún más mi corazón. La idea era tentadora, imaginé cómo sería recorrer las calles juntos durante las festividades, riendo y disfrutando del ambiente festivo mientras ocultábamos nuestra verdad tras sonrisas cómplices. Pero también sabía que eso significaría cruzar límites aún más peligrosos.
La noche avanzaba y la conversación continuaba fluyendo suavemente entre nosotros hasta que llegó el momento crítico donde debía decidir si seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme por completo en esta relación prohibida llena de promesas vacías e incertidumbres dolorosas. Finalmente decidí romper el hechizo. Es hora de regresar al hotel. La realidad me golpeó fuertemente. Debía enfrentar mis sentimientos antes de permitirles gobernar mi vida entera o arruinar todo lo construido hasta ahora. El camino hacia el hotel fue silencioso pero cargado de tensión. Sabía que lo inevitable estaba por suceder, cada paso resonaba como un eco dentro de mí. Al llegar a la puerta del hotel, miré hacia él buscando respuestas en sus ojos oscuros llenos de misterio. Esto no puede continuar, le dije con firmeza aunque mi voz temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras. No quiero perderte, respondió sin dudarlo mientras daba un paso más cerca. El roce entre nuestros cuerpos provocó una oleada inesperada de deseo, sentí como todo lo demás desaparecía nuevamente cuando nos miramos fijamente. En ese instante comprendí cuán frágil era mi situación, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de seguridad pero vacío emocionalmente y otro lleno de pasión pero repleto de riesgos inminentes. Consciente del peligro inminente al cual me exponía al permitirle entrar aún más en mi vida, tomé una decisión impulsiva: pasemos la noche juntos. Las palabras salieron casi sin pensarlo mientras mi corazón latía desbocado ante lo inesperado del momento. Él sonrió levemente antes de asentar con la cabeza, entendió perfectamente lo que significaban mis palabras. Entramos al hotel sintiendo como nuestros corazones latían al unísono por primera vez desde mucho tiempo atrás. La atracción había evolucionado hacia algo más profundo e incontrolable. Mientras cerraba la puerta tras nosotros, sabía que había cruzado una línea peligrosa. Ya nada sería igual después de esa noche compartida llena de promesas ocultas e incertidumbres dolorosas por descubrir. La atracción se había convertido no solo en deseo físico sino también emocional. Estaba dispuesta a explorar ese nuevo territorio aunque supiera que podría costarme mucho más tarde. Caminamos hacia lo desconocido juntos, adentrándonos en una oscuridad brillante donde todo parecía posible pero donde también acechaban consecuencias impredecibles por venir. La mañana después de aquella noche el sol asomaba tímidamente entre las nubes, como si también él dudara de lo que había sucedido. El aire fresco de la costa se mezclaba con el aroma del mar, y cada respiración traía consigo una mezcla de alivio y temor. Había cruzado un umbral del que no había forma de regresar. La atracción se había transformado en algo más profundo, y aunque la culpa me acechaba, el deseo era innegable. Desperté antes que él, observando cómo su rostro dormido reflejaba una paz que nunca había visto en su vida cotidiana. Me sentía atrapada entre dos mundos, el de mi matrimonio monótono y el nuevo horizonte que se abría ante mí. Decidí salir a dar un paseo por la playa para despejar mi mente. Las olas rompían suavemente en la orilla, y cada paso que daba me hacía sentir más viva. Sin embargo, cada rayo de sol también traía consigo la realidad de mis decisiones. Al regresar al hotel, encontré a mi esposo esperando en la habitación. Su expresión era una mezcla de preocupación y confusión. ¿Dónde estabas?, preguntó con un tono que no podía ocultar su inquietud. No podía permitir que sospechara nada, las palabras se atascaban en mi garganta. Solo fui a dar un paseo, respondí, intentando sonar despreocupada. La mirada de él se mantuvo fija en mí, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. El día transcurrió con normalidad, pero cada encuentro furtivo con el jefe se volvía más frecuente y cargado de tensión. Las miradas cómplices durante las reuniones se convertían en sonrisas furtivas en los pasillos del trabajo. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. La separación entre lo correcto y lo incorrecto comenzaba a desdibujarse. Una tarde decidimos encontrarnos nuevamente después del trabajo. Elegimos un pequeño bar local donde las luces tenues creaban un ambiente acogedor y propicio para nuestras conversaciones secretas. La música suave envolvía el espacio mientras compartíamos risas y confidencias sobre nuestras vidas. ¿Te imaginas si esto saliera a la luz?, dijo él con una sonrisa traviesa en los labios. No puedo ni pensarlo, respondí con un ligero temblor en la voz. La idea era aterradora, pero al mismo tiempo excitante.
Las horas pasaron volando entre copas y risas, hasta que decidimos salir a caminar por las calles iluminadas de Valencia. El bullicio festivo de los preparativos para las fallas llenaba el aire, los colores vibrantes de las flores y los sonidos de la música popular creaban una atmósfera mágica que contrastaba con mi creciente inquietud interna. Fue entonces cuando nos encontramos frente a un rincón tranquilo del parque. Las luces parpadeantes iluminaban nuestro camino mientras nos acercábamos lentamente uno al otro hasta quedar a escasos centímetros de distancia. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos. Sin pensarlo más, pasamos la noche juntos. Fue como si el mundo exterior dejara de existir, solo éramos nosotros sumidos en una burbuja ajena al tiempo y al espacio. Pero al amanecer, la realidad volvió a golpearme como una ola descontrolada. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de emociones contradictorias, felicidad intensa por esos momentos robados y miedo constante por lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta. La culpa me perseguía como una sombra oscura, cada sonrisa compartida me recordaba lo que estaba dejando atrás. Mi esposo comenzó a mostrar signos sutiles de sospecha, pequeños gestos como revisar constantemente su teléfono o preguntar sobre mis horarios laborales comenzaron a ser frecuentes. Un día incluso mencionó algo sobre haber oído rumores acerca del jefe en su oficina, eso encendió todas mis alarmas internas. ¿No crees que deberías tener cuidado?, sugirió con tono serio mientras cenábamos juntos esa noche. Claro que sí, respondí rápidamente deseando poder ocultar mi inquietud tras una fachada tranquila. Las fallas estaban cerca y todo Valencia parecía estar envuelta en un frenesí festivo, sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, el bullicio festivo afuera contrastaba con la tormenta emocional dentro de mí. Un día decidimos escaparnos nuevamente, esta vez elegimos un restaurante frente al mar donde podíamos disfrutar de una cena tranquila lejos del bullicio diario. Las olas rompían suavemente contra las rocas mientras compartíamos platos típicos locales, paella fresca acompañada por vino blanco local que resbalaba suavemente por nuestras gargantas. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, sus ojos brillaban con intensidad mientras hablábamos sobre nuestras esperanzas y sueños ocultos detrás del velo cotidiano. Si pudiéramos empezar desde cero, musité casi sin darme cuenta, dejando escapar mis deseos más profundos sin pensar en las consecuencias. Podríamos encontrar nuestro camino, respondió él con sinceridad reflejada en su mirada profunda. Sin embargo, ese momento idealizado pronto fue interrumpido por un amigo del jefe que apareció inesperadamente para saludarnos. Mi corazón dio un vuelco al ver cómo sus ojos escaneaban rápidamente nuestra mesa, sentí como el aire se volvía denso e incómodo ante su presencia inesperada. A medida que avanzaban los días hacia las festividades finales antes del gran evento, la presión aumentó considerablemente dentro de mí. La necesidad constante de mantener nuestra relación oculta crecía como una sombra amenazante sobre nuestras cabezas, sabía que debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio o esa chispa renovadora que había encontrado junto a él. Con cada encuentro furtivo aumentaba mi ansiedad, no podía seguir así indefinidamente sin enfrentar lo inevitable. La atmósfera se tornaba cada vez más tensa a medida que las fallas se acercaban. Las calles de Valencia comenzaban a llenarse de luces y colores vibrantes, pero en mi interior, todo era gris. La presión por mantener el secreto crecía como un monstruo oculto bajo la cama, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Mi esposo, ajeno a lo que sucedía, empezó a mostrar signos de inquietud. Su mirada se volvía más inquisitiva, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. Una tarde, mientras preparábamos la cena, me lanzó una pregunta que me hizo temblar. ¿Te pasa algo? Te veo distante. La preocupación en su voz era palpable. Intenté sonreírle, pero la mueca que se formó no fue suficiente para ocultar mi angustia. Solo estoy cansada del trabajo, respondí, sintiendo como las palabras se atragantaban en mi garganta. El jefe de mi esposo había comenzado a aparecer con más frecuencia en mis pensamientos, su carisma y seguridad eran innegables. Cada encuentro furtivo solo alimentaba la confusión en mi mente. La última vez que nos vimos en aquel bar local, la conversación fluyó con una intensidad que me dejó sin aliento.
Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros dos. ¿Te gustaría salir a pasear mañana?, me preguntó con esa sonrisa que me desarmaba. Acepté sin pensarlo 2 veces, necesitaba verlo nuevamente. Pero esa decisión traía consigo un peso abrumador, el miedo a ser descubierta. El día llegó y decidimos encontrarnos en un parque lleno de vida, donde los niños corrían y las parejas paseaban de la mano. Mientras caminábamos entre árboles frondosos, las risas de los demás resonaban como ecos lejanos en mi mente. En un momento dado, nuestras manos se rozaron y sentí una corriente eléctrica recorrerme. La conexión era innegable, cada palabra pronunciada parecía llevar consigo una carga emocional profunda. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté alzando la vista hacia él. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y comprensión. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Esa declaración resonó dentro de mí como un eco interminable. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo un capricho o había algo más profundo? Mientras nos sumergíamos en esa conversación intensa, el tiempo parecía detenerse por completo. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el peso del secreto sobre mis hombros se volvió casi insoportable. Mi esposo estaba sentado en el sofá con una expresión pensativa. Había estado revisando unos documentos cuando llegué. Me miró con curiosidad y preocupación al mismo tiempo. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Sí, respondí rápidamente mientras trataba de evitar su mirada penetrante. La cena transcurrió en silencio, interrumpido solo por el sonido del cuchillo contra el plato y los murmullos lejanos de las festividades que comenzaban a invadir la ciudad. Las fallas estaban a punto de estallar en un espectáculo deslumbrante, pero yo no podía disfrutarlo ni un poco. A medida que los días pasaban y las celebraciones se intensificaban, noté que mi esposo comenzaba a sospechar algo más profundo detrás de mis sonrisas forzadas y mis evasivas respuestas. Un día llegó a casa con una expresión seria. Traía consigo un amigo del jefe que había decidido pasar unos días en Valencia para disfrutar de las fiestas. Él quería conocerte, dijo mi esposo mientras me presentaba al amigo del jefe con entusiasmo desmedido. Un nudo se formó en mi estómago al darme cuenta de lo complicado que se volvía todo esto. El amigo del jefe era encantador y carismático también, su presencia solo hacía más difícil mantener mi secreto intacto mientras sonreía y conversaba sobre las fallas y los planes para la noche. Vamos a ver los fuegos artificiales esta noche, sugirió él con alegría contagiosa. Miré hacia mi esposo buscando apoyo, pero él sonreía sin saber lo que realmente estaba pasando dentro de mí. La presión aumentaba cada vez más, cada risa compartida era como un recordatorio constante del abismo entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Al caer la noche nos dirigimos hacia el lugar donde tendría lugar el espectáculo pirotécnico. Las luces brillantes iluminaban el cielo mientras yo trataba desesperadamente de actuar normal ante todos ellos. En medio del bullicio festivo y las luces resplandecientes, sentí como mis pensamientos divagaban hacia aquel hombre cuya atracción me había llevado al borde del abismo emocional. ¿Era posible seguir así sin enfrentarme a la realidad? La culpa empezaba a consumir cada rincón de mi ser mientras observaba cómo todos disfrutaban sin saber lo que realmente sucedía tras bambalinas. Al llegar a casa después del espectáculo, me senté sola en la oscuridad del salón tratando de ordenar mis ideas confusas. No podía seguir viviendo así, sabía que debía tomar decisiones pronto antes de perderlo todo irremediablemente, tanto el matrimonio como esa chispa renovadora que había encontrado junto al jefe de mi esposo. El sonido del teléfono rompió el silencio ensordecedor, era él quien llamaba para saber cómo había estado tras nuestra salida juntos aquella tarde. Contesté con voz temblorosa tratando de ocultar mi ansiedad creciente. ¿Te gustaría vernos otra vez?, preguntó con tono suave pero insistente. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación, podría ser descubierto en cualquier momento si continuábamos así sin control alguno sobre nuestros sentimientos ni nuestras acciones. No estoy segura, respondí finalmente mientras sentía como una lágrima caía por mi mejilla sin poder contenerla más tiempo. Las decisiones debían hacerse pronto. La cena familiar se acercaba y la ansiedad me invadía. La invitación llegó por correo electrónico, un mensaje que parecía arder en mi bandeja de entrada.
La idea de tener a mi esposo y al jefe en la misma mesa era aterradora. Las palabras cena familiar resonaban en mi mente, recordándome lo que estaba en juego. No podía evitar pensar en cómo todo podría desmoronarse en un instante. Mientras preparaba la mesa esa tarde, la tensión se hacía palpable. Mi esposo hablaba de cosas triviales, pero yo no podía concentrarme. Las imágenes de las noches compartidas con el jefe se entrelazaban con los recuerdos de nuestra vida juntos, y una batalla interna comenzaba a gestarse. ¿Qué quería realmente? ¿Podía seguir viviendo esta doble vida? La noche llegó y la mesa estaba adornada con flores frescas y velas encendidas. Los aromas de la paella flotaban en el aire, pero no podía disfrutarlo. La llegada del jefe fue puntual como siempre. Su sonrisa iluminó el ambiente, pero al mismo tiempo sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué pasaría si mi esposo notaba algo extraño? Durante la cena, las conversaciones fluyeron entre risas y anécdotas familiares. Sin embargo, mis pensamientos estaban atrapados en un torbellino emocional. Observaba a mi esposo mientras intentaba conectar con él, pero había una distancia que parecía insalvable. En un momento dado, el jefe se inclinó hacia mí para hacerme una pregunta sobre el trabajo y nuestras manos se rozaron brevemente. Fue un contacto fugaz pero electrizante. Más tarde, mientras servíamos el postre, escuché una conversación entre mi esposo y el jefe que me dejó helada. Hablaban sobre proyectos futuros y ambiciones laborales, pero también había un tono subyacente que me hizo sentir incómoda. Mi corazón latía con fuerza cuando escuché a mi esposo mencionar cómo apreciaba su trabajo y su liderazgo. «Eres un gran ejemplo», dijo con admiración. Las palabras resonaron en mí como un eco doloroso. ¿Era esto lo que quería perder? ¿La admiración de mi esposo por alguien que había cruzado los límites de nuestra relación? La culpa comenzó a apoderarse de mí nuevamente, cada rayo de conexión entre ellos era una punzada en mi conciencia. Cuando finalmente nos sentamos a tomar café después de la cena, el ambiente cambió drásticamente. La tensión era palpable, yo estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. El jefe lanzó una mirada significativa hacia mí mientras hablaba sobre los desafíos del trabajo y cómo valoraba a las personas que lo rodeaban. Siempre he creído que la vida es demasiado corta para no seguir lo que realmente queremos, dijo con una voz suave. Esas palabras resonaron profundamente dentro de mí, eran un recordatorio del dilema que enfrentaba cada día desde que comenzó esta atracción prohibida. Miré a mi esposo, su expresión era serena pero distante, como si estuviera completamente ajeno a lo que realmente estaba sucediendo en esa habitación. De repente me di cuenta de que no podía seguir así sin hacer una elección definitiva sobre mi futuro. Había llegado el momento de enfrentar mis sentimientos y decidir qué dirección tomaría mi vida. Después de la cena, cuando todos se retiraron al salón para ver televisión, me encontré sola en la cocina con el jefe por primera vez esa noche. El silencio era abrumador, ambos sabíamos que había algo más entre nosotros que solo palabras vacías. «¿Te gustaría salir a dar un paseo?», sugirió él con una sonrisa cautivadora. El aire fresco me recibió cuando salimos al exterior, Valencia brillaba bajo las luces nocturnas y el murmullo lejano de las fallas resonaba como una melodía lejana. Caminamos juntos sin rumbo fijo mientras las dudas seguían atormentándome. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos del clima, del trabajo y hasta del futuro incierto de nuestras carreras. Pero pronto llegamos al punto crucial. «Sé lo difícil que ha sido para ti», dijo él sin rodeos mientras nos deteníamos frente a un pequeño parque iluminado por faroles antiguos. Mis pensamientos estaban agitados, sus palabras resonaban como verdades ineludibles en medio del caos emocional en el que vivía desde hacía semanas. «No sé qué hacer», respondí finalmente sintiendo como la vulnerabilidad se apoderaba de mí. Él dio un paso más cerca, su mirada era intensa y penetrante mientras decía, «A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos». En ese instante crucial, comprendí cuán frágil era nuestra situación, podría ser descubierto en cualquier momento si continuábamos así sin control alguno sobre nuestros sentimientos ni nuestras acciones. «No estoy segura», respondí finalmente mientras sentía como una lágrima caía por mi mejilla sin poder contenerla más tiempo. El silencio entre nosotros se volvió denso,
Ambos sabíamos lo delicado del momento y cuán cerca estábamos de cruzar una línea irreversible. Mientras regresábamos hacia casa bajo las estrellas titilantes, sentí como cada paso pesaba más que nunca antes, cada decisión parecía estar cargada con consecuencias inminentes. La cena familiar había sido solo el comienzo de algo mucho más complicado e inevitable. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado solo en el sofá mirando televisión sin prestarle atención al mundo exterior. Su expresión era impasible e indiferente ante todo lo sucedido esa noche. ¿Todo bien?, preguntó distraído cuando entré al salón. No, no estoy bien, respondí sin pensar mientras mis emociones estallaban como fuegos artificiales dentro de mí. Él levantó la vista sorprendido por mis palabras. Nunca antes había mostrado tanta sinceridad ante él ni ante nadie más desde hacía tiempo. El ambiente cambió drásticamente cuando comenzó a preguntarme qué sucedía realmente entre nosotros dos. ¿Hay algo más? Su voz tenía un tono grave y serio ahora. Y ahí estaba yo frente al abismo emocional, dos caminos divergentes ante mí, seguir ocultando mis sentimientos o arriesgarme a revelar toda la verdad detrás de esta complicada red de deseos prohibidos e inseguridades latentes. La mañana siguiente el sol entró por la ventana, iluminando el desorden de mis pensamientos. Me levanté antes que él, como era habitual en esos días de vacaciones. Sin embargo, esta vez no había alegría en mi corazón, solo un peso abrumador. El silencio del lugar me envolvía, y cada rincón parecía susurrar mis secretos. Mientras preparaba un café, recordé la conversación de la noche anterior. La seriedad en su voz resonaba en mi mente como un eco persistente. Me miré en el espejo buscando una respuesta que no estaba allí. ¿Qué estaba haciendo? Había cruzado líneas que nunca pensé cruzar. La atracción había comenzado como un juego, pero ahora se había convertido en un laberinto del que no podía escapar. La idea de perder lo que tenía me aterraba más que cualquier otra cosa. Mi vida con él, aunque monótona y vacía, era lo único que conocía. Mientras desayunábamos juntos, la tensión era palpable. Él trataba de mantener una conversación casual sobre el clima y los planes del día, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mis pensamientos se desviaban hacia lo prohibido, hacia las noches compartidas y los momentos robados. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó al fin con un tono de preocupación que me hizo sentir aún más culpable. No lo sé, respondí honestamente mientras miraba hacia la ventana. Las fallas estaban a solo unos días y el bullicio de la ciudad comenzaba a hacerse sentir fuera del hotel. Quizás deberíamos disfrutar de las vacaciones. La evasión era mi refugio. La tarde llegó con un aire festivo a Valencia, los colores vibrantes de las fallas comenzaban a adornar las calles. Pero para mí, todo eso se sentía distante e irrelevante. Decidí salir sola a caminar por el centro histórico, necesitaba claridad y espacio para pensar sin distracciones. Las calles estaban llenas de vida, familias riendo, niños corriendo detrás de figuras gigantescas decoradas con cartón piedra. Me detuve frente a una falla impresionante, su belleza me hizo reflexionar sobre lo efímero de todo aquello, la alegría momentánea que se desvanecería al final del festival. ¿Era eso lo que quería para mi vida? Momentos fugaces llenos de emoción pero sin sustancia. Mientras paseaba por el mercado central, sentí una punzada en el corazón al ver parejas compartiendo risas y complicidad. Recordé cómo solíamos ser así alguna vez, sin embargo, esos recuerdos se desvanecían rápidamente ante la realidad actual. El jefe de mi esposo había traído una chispa a mi vida apagada, pero también había encendido una llama peligrosa. Decidí entrar en un bar local para tomar algo fresco y reflexionar sobre mis decisiones recientes. El ambiente era cálido y acogedor, los murmullos y risas llenaban el aire mientras los camareros servían tapas y bebidas a los clientes satisfechos. Pedí una sangría y me senté cerca de la ventana para observar a la gente pasar. No pasó mucho tiempo antes de que notara su figura entrando al bar, su presencia era inconfundible entre la multitud animada. Mi corazón dio un vuelco al verlo acercarse a mí con esa sonrisa encantadora que siempre me había atraído tanto. ¿Te importa si me siento?, preguntó con suavidad mientras tomaba asiento frente a mí. No, respondí casi sin pensar mientras trataba de ocultar mi sorpresa. Comenzamos a hablar sobre trivialidades,
Intentamos mantener la conversación ligera, pero ambos sabíamos que había algo más profundo entre nosotros que no podíamos ignorar. La tensión crecía a medida que nuestras miradas se encontraban repetidamente, cada intercambio parecía cargado de significado oculto. «Sabes», dijo él finalmente con voz baja, «esto es complicado». Su mirada intensa atravesó mis defensas como si quisiera leer mis pensamientos más oscuros. «Lo sé», admití mientras giraba mi vaso nerviosamente entre mis manos. Fue entonces cuando sucedió. Nuestras manos se tocaron accidentalmente sobre la mesa y ese simple contacto encendió una chispa incontrolable entre nosotros dos. Sin pensarlo dos veces, nos inclinamos hacia adelante hasta que nuestros labios se encontraron en un beso furtivo lleno de deseo reprimido. El mundo exterior desapareció por completo, solo existíamos nosotros dos en ese instante robado del tiempo. Pero tan pronto como comenzó, el momento terminó abruptamente cuando nos alejamos asustados por lo que acabábamos de hacer. «Esto no puede seguir así», dijo él mientras miraba hacia otro lado con preocupación evidente en su rostro. «Lo sé», repetí nuevamente sintiendo como el peso del secreto comenzaba a aplastarme aún más. Esa noche regresé al hotel sintiéndome más perdida que nunca. Las luces brillantes del festival parecían burlarse de mí mientras caminaba, sola por las calles llenas de alegría ajena. Al llegar al cuarto encontré a mi esposo sentado en la cama con expresión seria. Sabía que algo andaba mal. «¿Dónde has estado?», preguntó sin rodeos mientras buscaba respuestas en mis ojos. «Solo dando una vuelta», respondí tratando de sonar despreocupada aunque sabía que no podía ocultar nada por mucho tiempo más. La tensión entre nosotros aumentó cuando empezó a cuestionarme sobre mis actividades durante el día. Cada pregunta era como una aguja punzante en mi conciencia ya herida por las decisiones tomadas recientemente. Finalmente estallé: «No puedo seguir así, necesito saber qué quiero realmente». Mi voz resonó en el silencio tenso del cuarto mientras me daba cuenta del abismo emocional al cual nos habíamos llevado ambos sin quererlo. Él se quedó callado unos momentos antes de responder: «¿Quieres decirme qué está pasando?». «Siento que hay algo más». Y ahí estaba yo nuevamente frente al precipicio emocional. ¿Debería confesarle todo o seguir viviendo esta mentira? La decisión pesaba sobre mí como una sombra oscura e inevitable. Sabía que cualquier camino podría llevarnos hacia consecuencias devastadoras para todos nosotros involucrados. Mi corazón latía desbocado mientras consideraba lo irreversible. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando los restos de una noche llena de confusiones y decisiones difíciles. La habitación aún olía a mar y a la brisa que había acariciado nuestras pieles. Pero en mi corazón, una tormenta se desataba. Había cruzado una línea, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Me levanté con lentitud, sintiendo el peso de la culpa en cada paso. Mi mente viajaba entre recuerdos y deseos, cuestionando cada elección que había hecho. La relación con el jefe de mi esposo era un espejismo, un intento desesperado de encontrar algo que creía perdido. Pero ahora, al mirar hacia atrás, solo veía caos. Las fallas comenzaban a tomar forma en Valencia, pero para mí, la alegría del festival se sentía lejana. El bullicio y los colores vibrantes del evento contrastaban con mi estado interno. Mientras caminaba por las calles llenas de vida, los rostros sonrientes me parecían ajenos. ¿Cómo podía haber disfrutado tanto cuando sabía que había traicionado a alguien que confiaba en mí? En el parque, rodeada de flores y risas infantiles, me senté en un banco solitario. Allí conocí a un grupo de mujeres que compartían sus historias de amor y desamor. Sus palabras resonaban en mí, cada una había enfrentado sus propias batallas emocionales. Una mujer mayor habló sobre la importancia del perdón. El perdón no es para ellos, es para ti. Su mirada sabia me hizo reflexionar sobre lo que necesitaba hacer. Decidí asistir a sus reuniones semanales. Compartir mis pensamientos se volvió un alivio inesperado. Con cada encuentro empecé a ver mi vida desde otra perspectiva. Las mujeres hablaban sobre reconstruir su identidad después del dolor y la pérdida. Yo deseaba lo mismo. Un día, mientras conversábamos sobre el amor propio y la sanación personal, una amiga del grupo sugirió: a veces hay que dejar ir lo que nos hace daño para encontrar nuestro verdadero camino. Sus palabras resonaron profundamente en mí,
necesitaba soltar el peso del secreto que llevaba dentro. Sin embargo, la sombra del escándalo seguía acechando mis pensamientos. La idea de confesarle todo a mi esposo me aterrorizaba. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de todo lo sucedido? La culpa me consumía por dentro. Con el paso del tiempo, empecé a reevaluar lo que realmente quería en la vida y el amor. El jefe de mi esposo había sido un refugio temporal ante el vacío emocional que sentía en casa, sin embargo, ese refugio era insostenible. La conexión real no estaba ahí, solo era un escape momentáneo. Una tarde decidí dar un paseo por la playa para despejar mi mente. El sonido de las olas rompía contra las rocas mientras pensaba en cómo podría reconstruir mi vida sin él ni sin el peso del secreto. Las gaviotas volaban alto en el cielo azul, su libertad era algo que anhelaba profundamente. De regreso al grupo de mujeres, compartí mis reflexiones sobre la necesidad de volver a conectar conmigo misma y redescubrir quién era más allá del matrimonio fallido. Las mujeres me animaron a seguir adelante con fuerza y determinación. Sin embargo, no pasaron muchos días antes de que las cosas tomaran un giro inesperado. En una reunión familiar organizada por mi esposo, noté cómo su mirada se desvió hacia mí con una mezcla de preocupación e incertidumbre. Su intuición parecía haber captado algo, quizás no sabía exactamente qué era, pero podía sentirlo. Cuando llegué a casa esa noche encontré una carta sobre la mesa. Era un mensaje del jefe de mi esposo pidiéndome hablar urgentemente sobre nuestro asunto pendiente. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras, no podía ignorar lo que eso significaría. La presión aumentó considerablemente al darme cuenta de que no solo estaba afectando mi vida, sino también la vida de quienes me rodeaban. En ese momento crucial comprendí que debía tomar decisiones definitivas antes de perder completamente el control sobre mi vida. Al día siguiente decidí enfrentar mis miedos y concertar esa reunión con él. Necesitaba cerrar este capítulo oscuro antes de seguir adelante con mi vida. Sin embargo, mientras me preparaba mentalmente para ello, recibí una llamada inesperada. Era alguien cercano a nosotros quien tenía información inquietante sobre lo sucedido entre nosotros. La voz al otro lado me advirtió: no puedes esconderte para siempre. Mis manos temblaron mientras escuchaba esas palabras. Sabía que las decisiones tomadas tendrían repercusiones inmediatas e ineludibles. La incertidumbre se apoderó nuevamente de mí cuando colgué el teléfono. ¿Qué pasaría si todo saliera mal? ¿Qué consecuencias tendría esta nueva revelación? La presión aumentó como si estuviera atrapada en medio del fuego cruzado entre dos mundos irreconciliables. Así fue como llegué al punto culminante donde todo estaba por explotar. Debía enfrentar mis decisiones pasadas o arriesgarme a perderlo todo nuevamente.